Hola, me llamo Philip Johnson y les vengo a presentar un poco de mi biografía. Bueno, nací en Cleveland en 1906, donde transcurrió la mayoría de mi infancia, y fallecí en el 2005 en New Canaan, en Connecticut. En mis estudios me gradué en el colegio Hadley School, donde posteriormente estudié mi primera carrera, que es filosofía, en la Universidad de Harvard. En 1940 decidí entrar a la Escuela de Graduados de Diseño de Harvard para estudiar arquitectura, donde uno de mis maestros más destacados fue Walter Gropius. Y posteriormente estudié una maestría en Historia de la Arquitectura, igualmente en Harvard. Después de finalizar mis estudios, acepté el cargo de director del Departamento de Arquitectura del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde también esos años me dediqué a ser crítico, autor e historiador. Hasta que finalmente, cuando tenía 36 años, me animé a diseñar mi primer edificio y a dedicarme a la arquitectura. Mi primer edificio fue Sony Building. Fue uno de los mayores exponentes postmodernismos arquitectónico y uno de los edificios más controvertidos de la década de 1980. Claro, lo comencé a los 36 años, pero esta construcción finalizó cuando yo tenía 74. Uno de mis mayores mentores y profesores de Harvard fue Walter Gropius, un arquitecto, urbanista y diseñador alemán, fundador de la escuela de la Bauhaus, donde aprendí todo sobre el diseño con él. Organicé las primeras visitas arquitectónicas de Mies van der Rohe y también de Le Corbusier. Con Mies tuve una estrecha relación y colaboré más tarde en el diseño y la construcción del famoso edificio C.A. Graham en Nueva York. Con Le Corbusier no tuve estrechamente una relación, pero sí influyó en varios diseños que yo realicé posteriormente. Hablando un poco de mi contexto histórico, asistí en Nuremberg a las concentraciones del partido nazi y me convertí en una de las voces más destacadas en defensa de Adolfo Hitler. Hice varios viajes a Alemania durante la época más o menos de 1930, donde fui recibido en Alemania por funcionarios nazis, y también viajé al Congreso del Partido Nazi en 1938. Además de todo esto, apoyé al reverendo Charles Cowling, un sacerdote católico en cuyas transmisiones de radio apoyaba abiertamente al fascismo y al antisemitismo. Con esto diseñé una plataforma para la manifestación de Cowling en Chicago en 1936, inspirada en el Nuremberg, como cada año lo hacía Hitler. En 1954, cansado de la ideología fascista, hice el proyecto de la sinagoga Zinis Tirefet Israel, donde supuse que era una forma de pedir perdón públicamente por toda esta relación que tuve con la ideología fascista y a favor de Hitler. Para hablar un poco de mi concepto general, voy a hablar sobre algunas construcciones. Comienzo con el edificio C.A. Graham. En cuanto a la fachada, su tipología deja una evidencia de la estructura en la fachada, cumpliendo a la vez un rol ornamental, compuesta por vigas de acero y columnas de bronce. En cuanto a la parte estructural, el edificio tiene una planta rectangular sostenida sobre pilotes, vigas de acero y columnas tipo H de bronce. Es una de las más importantes estructuras metálicas. En el tiempo de construcción se consideró al edificio una obra revolucionaria debido al diverso uso de materiales utilizados. En cuanto a la planta, es igual en los Lake Shore Drive, un rectángulo de 5x3, módulos estructurales cuadrados. Pero en el edificio traté de lograr una perfección expresiva, simulando una columna con sus tres partes constitutivas clásicas. Catedral de cristal.
En cuanto a la estructura, los soportes es de acero Triodetic. Está diseñado para trabajar como una chimenea gigante, permitiendo que el calor se eleve fuera del edificio y así poder evitar el efecto invernadero. En cuanto a las columnas, están articuladas en su unión con los balcones y con los cimientos, para permitir movimiento y poder hacer frente a los terremotos de hasta una magnitud de 8 en la escala de Richter. En cuanto a materiales, esta es una de las obras más caras que he llegado a construir. Usé más de 10.000 paneles de vidrio templado de color plateo que se mantienen en su lugar por un encaje creado con marcos de vigas de acero blancas. Estas 16.000 armaduras fueron fabricadas específicamente para esta obra de ingeniería. En la base de su estructura fueron vertidas 20.000 toneladas de hormigón. Todo el hormigón visto tiene un aspecto marmoleado blanco. La zona del presbiterio está construida con mármol rosso Alicante, extraído en España, cortado y pulido en Italia. La mesa del altar y el púlpito son de granito y la alta cruz, de 5.85 metros, está hecha de madera policromada con pan de oro de 18 quilates. Todo el servicio se puede ver en una gigante pantalla indoor de televisión. La torre del campanario está construida con planchas de acero inoxidable, con un pulido espejado que atrapa la luz en todas las direcciones. Edificio Lipstick. Para este edificio, con una altura considerable y su forma medio singular, opté por utilizar una estructura de acero para soportar las cargas y transferirlas hasta la cimentación. Este edificio, con una forma de contorno ovalado, se eleva entre 3 cuerpos apilados, como un tubo de lápiz labial abierto. El edificio se entrega al terreno mediante una serie de columnas elípticas forradas en granito rojo, dispuestas en parejas en dirección al eje mayor de la elipse, y colocadas de una en una según nos vamos colocando en paralelo con el eje menor. Materiales. En la fachada de este edificio, con 34 niveles, el granito rojo se altera con las bandas horizontales de cristal de las ventanas enmarcadas en aluminio y acero. En la estructura se utilizó acero y hormigón. Capilla Rosco. Para esta capilla opté por trabajar un poco más en los detalles minimalistas, y esto es lo que le dará la característica a esta construcción. La pared trasera empotrada y el espacio irregular de la forma octogonal forman la abstracción. Formé una geometría octogonal con intención realizada para que resulte un espacio diferente, singular, complicado y abstracto. La belleza de la capilla es diferente a cualquier otra capilla u otro edificio, ya que arquitectónicamente la estética es abstracta y representa la religión y a la misma vez a la arquitectura, es decir, se puede considerar como un arte abstracto. Casa de huéspedes Rockefeller, planta baja. Cuando atraviesas la alta puerta de acceso te encuentras con el salón principal, un espacio diáfano de 30.48 metros cuadrados con una pared de cristal que mira al patio con un estanque y a otra pequeña estructura en el fondo. Las paredes las hice de ladrillo blanco. En esta planta se incluye una cocina compacta en la cual implementé puertas plegables. Sobre una de las paredes destaca una escultórica chimenea, aunque la habitación se mantiene caliente mediante calor radiante en los suelos de baldosa. Se trata de un espacio preparado para exhibir obras de arte, aunque en mi opinión, este proyecto es una obra de arte. En la segunda planta, solo la agregué para darle más presencia en la calle y una mayor altura a la fachada. Traté de mostrar una sensibilidad a los problemas estéticos. Materiales. En esta casa solo usé vidrio, ladrillo y acero en su construcción, para dar una idea minimalista en la fachada y en el interior una idea modernista. En el interior podemos ver la admiración que tengo por Mies van der Rohe al elegir el Barcelona Collection como el mobiliario principal de la casa. En el interior también podemos ver detalles principales como las paredes de vidrios enmarcadas en acero, los suelos de baldosas con calor radiante y una escultura
chimenea. En una idea general, traté de impulsar a la arquitectura de cristal. Esto quiere decir que se use en gran magnitud el vidrio, el acero y también el hormigón, para combinar y hacer una idea tanto minimalista o modernista. Ahora te voy a presentar una de mis obras más famosas, la Casa de Cristal, o Glass House. Esta casa la diseñé para mi tesis de la Universidad de Harvard. Es mi actual residencia desde que la construí hasta que fallecí. Es mi obra más famosa y a la vez más controvertida, ya que fue uno de los precursores del estilo moderno y impulsó al uso de nuevos materiales. Mi casa se encuentra ubicado en New Canaan, Connecticut, Estados Unidos. Es un terreno que fue heredado por mis padres. Además de la casa de cristal, en ese mismo espacio diseñé la casa de ladrillo y el pabellón del lago. La finca mide alrededor de 190.000 metros cuadrados, oculto a la vista de todo público, donde la naturaleza era lo más importante en el emplazamiento, ya que se encontraba cercado a un estanque y a una bajada con un fuerte pendiente. Los árboles son la única barrera con la que cuenta la casa y a la vez funcionan como muros. Uno de los precedentes más importantes que utilicé para diseñar la casa de cristal fue la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. La casa de un piso tiene un plano de planta abierta de 32 por 56 metros encerrado en láminas de vidrio de piso a techo de 5 metros de ancho entre muelles de acero negro y vigas en perfil de ancho, que anclaron el vidrio en su lugar. A pesar de todo esto, a Mies no le impresionó cuando le invité a mi hogar. Es más, se enfureció, por lo que interpretó como una falta de pensamiento en los detalles de la casa. Al estar diseñando la casa, me encontré con un problema en el uso de los vidrios por la condensación interior de la vivienda, que lo solucioné con una ventilación cruzada permanente, para la entrada y la salida de aire. Este problema también se lo vio en el proyecto de la casa Farnsworth, de Mies van der Rohe, que no contaba con tal método de ventilación, y los vidrios de la casa se empañaban completamente. Otra solución que desarrollé ante el problema de la ventilación fue mantener el núcleo rígido como una extracción de aire. En la parte estructural, tanto columnas como vigas eran perfiles en H. Eran de acero negro y su modulación estaba a cada 5.5 metros de distancia. La casa podía dividirse espacialmente, aún sin la presencia de muros, a través de las vistas hacia el exterior que producían diferentes estaciones espaciales. La idea fue jerarquizar los espacios dependiendo de la potencialidad de las vistas que se generaban. Por ejemplo, el living fue ubicado en la vista más larga y amplia que existía en el terreno. La habitación con una vista directa a un sector frondoso. Y así con cada uno de los diferentes espacios. Todo el interior de la casa estaba completamente expuesto al exterior, excepto por una estructura de ladrillo cilíndrica en la entrada del baño a un lado y una chimenea en el otro lado. En la circulación, hacer una planta libre, lo único que definía era este elemento cilíndrico donde estaban ubicados los baños y la chimenea. El resto, al ser un espacio libre, se podía recorrer por cualquier lado. En conclusión, después de Mies van der Rohe y Le Corbusier, fui uno de los mayores exponentes del modernismo y después de un tiempo del postmodernismo, como se lo puede ver en mi edificio Sony o en la casa de cristal. Gracias por ver el video hasta el final. Si quieres más información, puedes suscribirte a mi canal Philip Johnson, el arquitecto del primer premio Pritzker.